El derecho a elegir no tiene fronteras. Benmundo y el Colegio de Internacionalistas de Venezuela exigen con vehemencia la apertura inmediata y permanente del registro electoral en el exterior. No más trabas ilegales. Millones de venezolanos en el mundo han sido despojados de su derecho constitucional al voto por retrasos deliberados, requisitos arbitrarios como pasaportes vigentes o residencia permanente, y la imposibilidad de renovar su cédula desde el extranjero. Esto es una violación flagrante de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. La democracia no se negocia. El sufragio trasciende fronteras y exige que el CNE garantice acceso transparente, continuo y sin exclusiones en todos los consulados. La diáspora no es un olvido, es una fuerza vital para la restauración del Estado de Derecho en Venezuela. El tiempo de las promesas vacías se acabó. Exijamos que se respete el derecho a elegir y a ser elegidos, allá donde estemos. El derecho a elegir y a ser electo no pierde vigencia al cruzar una frontera. Esa no es una aspiración, es una verdad consagrada en la Constitución y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Todos los venezolanos, sin importar dónde residan, tienen el derecho inalienable al sufragio. Pero hoy, mientras las leyes son claras, la práctica es una barrera insuperable. Consulados bloqueados, requisitos ilegales, cédulas inaccesibles, ¿dónde queda la democracia inclusiva que promete la Carta Magna? Es urgente exigir que se respete lo que la ley ya establece. El voto no tiene fronteras, ni excusas para negarlo. Un registro cerrado y excluyente. El registro electoral permanente en el exterior no solo limita, aniquila el derecho al voto de millones de venezolanos en el mundo. El sistema actual, con sus ventanas esporádicas y requisitos arbitrarios como pasaporte vigente o residencia permanente, viola frontalmente la Constitución y deja a nuestra diáspora en un limbo consular. Basta de retrasos en España, Argentina, Perú y Chile. Basta de exclusiones que dejan fuera a quienes huyeron buscando futuro. Benmundo y el Colegio de Internacionalistas exigen apertura inmediata y permanente del REP en todos los consulados. No más trabas ilegales. No más periodos limitados que niegan nuestro derecho a elegir y ser elegidos. La democracia no se negocia. El voto no pierde vigencia al cruzar una frontera. Es urgente garantizar acceso a documentos de identidad y cronogramas transparentes. Si crees que la voz de la diáspora debe resonar en Venezuela, firma ya la petición en change.org para exigir al CNE y al Estado venezolano la apertura permanente del registro electoral. Nuestra lucha es por una democracia verdadera, inclusiva, justa y sin fronteras. Antecedentes de obstrucción sistemática, no es casualidad, es una estrategia. En consulados clave como España, Argentina, Perú y Chile, los retrasos operativos han demorado días la apertura de mesas electorales, impidiendo el acceso a millones. Y mientras tanto, requisitos restrictivos arbitrarios, como exigir pasaporte vigente o residencia permanente, violan frontalmente la Constitución. Estas barreras, denunciadas en reportes independientes, no son errores, son trabas calculadas para limitar la inscripción a una fracción mínima de los millones de votantes elegibles. Miles de venezolanos en el exterior son excluidos de su derecho más sagrado, decidir su futuro. ¿Hasta cuándo seguirán burlando la voluntad popular? Atrapados en el limbo consular. Un drama que millones de venezolanos en el exterior viven día a día. Los consulados no pueden renovar la cédula de identidad. No tienen la competencia. El trámite depende exclusivamente del SAIME en Venezuela, una barrera insuperable que bloquea el derecho al voto, el acceso a servicios bancarios y la vida legal en el país que les acoge. Un limbo consular que viola sus derechos más básicos. Observadores internacionales lo califican sin ambajes, es una crisis de derechos humanos. Basta de exclusiones. Basta de trámites imposibles. Únete a la voz de la diáspora. Firma ya la petición en change.org para exigir soluciones urgentes. Tu firma es su voz. Firma en change.org. La restitución de derechos no puede esperar. La ruta es clara y urgente, apertura continua del registro electoral permanente en todos los consulados, sin interrupciones arbitrarias que excluyan a quienes, desde el exterior, claman por su voz en la democracia. Basta de trabas inconstitucionales. Eliminen de una vez los requisitos ilegales como pasaporte vigente o residencia permanente, que violan el derecho sagrado al voto consagrado en nuestra Constitución.
Un cronograma claro y auditado es impostergable. Los venezolanos en el mundo exigen fechas públicas para inscribirse y actualizarse, sin más retrasos que los condenan al olvido. Coordinación institucional ya. SAIME debe garantizar desde el exterior el acceso a documentos de identidad, rompiendo el limbo consular que mantiene a millones sin derechos básicos. Y exijamos respaldo internacional. La ONU y la OEA deben vigilar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos que Venezuela firmó. Esta no es una petición, es un reclamo histórico. Únete ahora a Benmundo y Codeib, firma en change.org y haz valer el derecho a decidir nuestro futuro. La democracia no tiene fronteras. La diáspora venezolana no se callará. La exigencia de un registro electoral permanente en el exterior exige una respuesta global. La herramienta es clara. Una campaña masiva de firmas en change.org, diseñada para romper las barreras que han silenciado a millones. Este no es un simple petición, es un grito de justicia que resuena desde cada rincón del mundo. El objetivo es contundente: presionar al CNE, al Estado venezolano, a la ONU, a la OEA y a los mecanismos internacionales de derechos humanos para que garanticen condiciones equitativas. Ningún venezolano en el exterior debe ser excluido del derecho a elegir su futuro. Las organizaciones Benmundo y Codeib han dejado claro: la democracia no tiene fronteras. El momento es ahora. Únete a la acción global. Firma ya en change.org y haz que tu voz sea imparable. La plena inclusión de los venezolanos en el exterior no es un mero requisito logístico. Es el pilar fundamental para restablecer el Estado de Derecho y la legitimidad electoral de Venezuela. Cada voz silenciada en la diáspora debilita la democracia. Ya no más trabas. El derecho al voto no se pierde al cruzar una frontera, y su garantía es indeleble para una nación que aspira a la justicia. Benmundo y el Colegio de Internacionalistas exigen acción inmediata, apertura permanente del registro electoral, eliminación de requisitos arbitrarios y acceso a documentos de identidad. El futuro de Venezuela exige que ningún ciudadano quede excluido. Firme ahora en change.org y exija al CNE, Democracia sin Fronteras. Desintegración cívica. Millones de votantes potenciales excluidos. Solo una fracción mínima logra inscribirse en el registro electoral, mientras las barreras burocráticas, requisitos restrictivos y retrasos sistemáticos en consulados, dejan a la diáspora venezolana sin voz. Esto no es casualidad. Reportes confirman demoras en España, Argentina y Perú, junto a exigencias como pasaportes vigentes que violan la Constitución. El resultado es claro: una crisis de legitimidad masiva. Una democracia que excluye a millones pierde toda validez. El derecho al voto no se negocia. La apertura del registro electoral es urgente e inaplazable. No más trabas. Los venezolanos en el exterior exigen el derecho a votar sin restricciones arbitrarias. El sufragio no se pierde al cruzar una frontera. Benmundo y Codeib convocan a la diáspora, a la sociedad civil y al mundo a unirse a esta exigencia histórica. Millones de ciudadanos migrantes no pueden seguir siendo excluidos. Es hora de actuar. Firme ahora la petición en change.org para exigir al CNE la apertura permanente del registro electoral. Su voz es esencial para una democracia verdadera. Firme, comparta, exija cambios. El tiempo es ahora.